La paz de Dios esté con todos ustedes. La expresión, la palabra de Dios, el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es una expresión que guarda un significado teológico muy profundo, porque el término teológico, palabra de Dios, es un término misterioso. La palabra de Dios denota el quehacer creador de Dios. De hecho, en el libro del Génesis, cuando el Señor decía, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo, denota que la palabra del Señor es poderosa, es creadora, porque es una palabra que realiza lo que predica. En hebreo, palabra se dice dabar. La palabra de Dios es el dabar de Dios. Y cuando Dios decía, hágase la luz, hubo la luz. Cuando decía, hagamos el hombre fue hecho por Dios. Bien, entonces quiere decir que la palabra de Dios es poderosa. Desde este punto de vista, desde un punto de vista de la interpretación, de la nociología, la palabra es aquel instrumento a través del cual la persona se expresa. Así, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento siempre ha sido fundamental porque ha sido la manera como Dios se comunica con los suyos, se comunica con su pueblo. Así que, por ejemplo, nos damos cuenta que esta palabra es sagrada. Tan sagrada es que los judíos, cuando leen la palabra de Dios, lo hacían y lo hacen, de hecho, todavía en las sinagogas, con una manito de oro, para no tocar ellos la palabra que es sagrada. Una expresión de este amor a la palabra lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 118, que es un salmo que habla de la importancia de la palabra de Dios. Bien, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo se identifica Él mismo como la palabra. Él es la palabra y nos damos cuenta de eso en el Evangelio según San Juan, cuando se nos dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y todo fue hecho a través de la palabra, ¿no? Eso quiere decir que el medio por el cual, nos estamos dando cuenta que la palabra va mucho más allá de lo que podemos conocer nosotros como una expresión del lenguaje, sino que tiene un significado que va más allá, metafórico. La palabra es el medio de expresión. Y en ese sentido, Dios Hijo es la palabra del Padre, es decir, es a través de quien el Padre se expresa. Ahora bien, para la Iglesia y también para el pueblo de Israel, la palabra tiene un carácter sacramental. Transmite la presencia de Dios. Y como dice San Pablo, es una palabra que puede salvar, porque es una presencia de Dios. La palabra es una presencia de Dios que entra en el hombre, que lo transforma, que lo vuelve Cristo. La palabra realiza lo que predica, como decíamos al inicio. Entonces, cuando, por ejemplo, el Evangelio se lee en comunidad, ese Evangelio no es solamente un recuerdo, es palabra que se hace vida. Un ejemplo que yo suelo poner acerca de la importancia de la liturgia de la palabra es que imagínense lo siguiente. En la misa de Nochebuena siempre se lee el mismo Evangelio, el Evangelio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo suelo decirle a la gente, ustedes imagínense que yo diga ese día, no, como ustedes ya se saben el Evangelio de la Natividad, entonces yo no les voy a decir, no les voy a hablar de ese, no lo voy a leer, sino que voy a ir directamente a la homilía. Eso sería una falta muy grave, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice San Pablo, más tajante que espada de doble filo. Porque la palabra de Dios se realiza, y la liturgia de la palabra es sumamente importante, porque cuando la palabra se lee en comunidad, nosotros de una manera misteriosa pero real participamos del misterio que se está leyendo en ese momento. No es que sencillamente recordamos lo que la palabra nos está diciendo, sino que esa palabra se hace presente de una manera misteriosa, real y salvadora. De hecho, dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium que
la Iglesia desde siempre ha tenido la misma veneración que tiene por la Sagrada Eucaristía, la tiene también por la palabra de Dios. Casi como si la palabra de Dios fuera carne de Cristo, una carne que también se nos presenta. Y de hecho, al hablar de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía, se dice que hay una doble mesa que es la misma. La mesa de la palabra, que se da en la liturgia de la palabra, y la mesa de la Eucaristía. Son como dos caras de la misma moneda. A quien se sirve para alimentar al pueblo de Dios es a Cristo, que se ofrece en su carne, y esta carne se expresa tanto en la Santísima Eucaristía como en la palabra de Dios. Es palabra viva y eficaz, es palabra de vida, porque Jesucristo Él mismo es quien da la vida. De hecho, nosotros nos damos cuenta que en el Evangelio, cuando el Señor habla de su misma persona, parece que al hablar de la palabra de Dios hablara como un sinónimo, como si Él fuera la palabra, porque de hecho la palabra es Jesús. A lo largo de la historia, desde siempre, en la celebración de la Eucaristía, tenemos en cuenta que se ha leído la palabra de Dios. Desde los inicios de la Iglesia nos damos cuenta que los apóstoles se reunían para compartir la palabra de Dios y para partir el pan. Es decir, en los primeros relatos eucarísticos que se tienen de las primeras comunidades, llevaban dentro de ese relato el que una de las cosas que se hacía durante la celebración eucarística era leer los escritos de los profetas e interpretarlos. Es decir, ya se leía la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente la Biblia, en cuanto a que la Biblia es la palabra de Dios escrita, pero antes de que estuviese escrita, ya la palabra de Dios vivía en Jesucristo y vive también en la tradición de la Iglesia. Ahora, la palabra de Dios tiene que ser interpretada a la luz del Espíritu Santo en comunidad, porque no se puede interpretar por uno mismo, porque uno puede dejarse engañar por el demonio. Por eso existe lo que se llama la tradición de la Iglesia, que es cómo la Iglesia a lo largo de los siglos ha interpretado y ha comprendido la palabra. Esa sagrada tradición forma parte también de la revelación divina, que es la que nos dice cómo hemos de interpretar la palabra. La liturgia de la palabra, entonces, en este sentido es fundamental, porque es el momento en el cual Jesucristo, a través de este medio tan fundamental que llega a nuestro intelecto de la palabra, crea su misma persona dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro intelecto. Nos cristifica. El Padre en Cristo nos cristifica a través de la palabra, nos hace otros Cristos. Entonces, como también decía San Jerónimo, el desconocer la palabra de Dios es desconocer a Cristo. Así que nosotros estamos llamados continuamente, con la liturgia de la palabra, ciertamente en la Eucaristía, pero también de otras maneras, a alimentarnos diariamente de esta palabra que va construyendo la persona de Cristo en nosotros, que nos va convirtiendo, que va aumentando la virtud, que va aumentando la fe, que va aumentando la gracia. En fin, como hemos dicho, es una palabra que nos salva. Dios te bendiga.